extensa, muy, muy extensa. Digamos que es como la versión sencilla de R, porque inclusive aquí también pueden ustedes programar y hacer todos sus comandos y demás, pero a diferencia de R, pues esto puedes hacerlo sin saber programación, ¿no? Entonces es un software libre, como ustedes vieron, no tiene ningún costo y es muy sencillo de utilizar. En la primera parte, como todos los softwares, pues tienen su menú principal, tienen el menú de archivo, de herramientas. Por ejemplo, aquí yo ya lo tengo activo porque ya tengo una base precargada. Ustedes seguramente todo esto está inactivo porque no tienen nada. Entonces, vamos a ver que tenemos el menú de archivo y en archivo vamos a cargar nuestra base. Si la base que tienen en Excel, esa es la que van a cargar porque es la que van a estar utilizando, ¿ok? Entonces, nada más recuerden bien el nombre con el que tienen su base de Excel porque es el que van a importar. Para ello nos vamos a ir a archivo y ya sea que añadan ustedes datos o bien que se vayan al menú de base de datos o en el mejor de los casos, y de hecho sería el más eficiente, nos vamos a ir a la primera pestañita en donde dice abrir archivo de datos, ¿ok? Y en abrir archivo de datos vamos a tener dos opciones. En caso de que ustedes no tengan una base que puedan utilizar, vamos a tener archivos de usuario. Archivos de usuario, ¿a qué nos referimos? A las bases que son de ustedes. O bien en archivo de muestra. En archivo de muestra, antes de cargarla, les voy a enseñar lo que tenemos en archivo de muestra. Por ejemplo, yo le doy archivo de muestra y me aparecen tres posibilidades. Me aparecen las bases que tiene Gretel precargadas y son bases inclusive que están en los libros, bases que ustedes pueden utilizar para distintas funciones. Tenemos bases de series de tiempo, de panel, de corte transversal. Entonces tenemos pues ahí un menú interesante de donde escoger pues, para hacer sus prácticas en caso de que no tengan una base, ¿no? Y la otra, por ejemplo, tenemos las bases de datos que trae el libro de Grimm. El libro de Grimm es de econometría como intermedia avanzada. Es un texto que está generalmente en inglés, creo que hay una versión al español, pero es como la versión que usan ya en econometría un poco más sofisticada, aunque no se les olvide que la base para nosotros, pues el Goodrich funciona muy bien y funciona muy bien en Bujarati. Hay personas que no les gusta porque dicen que tiene muchos errores, pero bueno, es un libro que se ha usado por años y si tuviera muchos errores y no fuera eficiente, pues ya ni siquiera existiera, ¿no? Es un libro realmente que se va actualizando, se va adaptando a los ejemplos pues modernos y al final tiene todas las bases microeconómicas que ustedes requieren saber. Y hay otro libro también que se llama Ramanathan, y bueno, también tiene muchos ejemplos. Eso es en el caso de que ustedes pues no tengan una base de datos y la precarguen de aquí. Lo único que sí hay que seleccionar es el tipo de base que ustedes quieren. Por ejemplo, ahorita para lo que estamos trabajando, que son series de tiempo, pues no podríamos cargar una sección cruzada porque no nos va a ser de utilidad, no vamos a poder ver, por ejemplo, una gráfica o cosas que sí nos puede dar una serie de tiempo. Entonces, bueno, una vez que ustedes ya tienen eso, lo voy a cerrar. Se cierra básico como todo, disminuir, agrandar y cerrar. Y para este caso, pues ustedes tienen una base previa. Entonces nos vamos a archivo, le vamos a abrir datos y nos vamos a archivo de usuario. ¿Ok? Y en archivo de usuario les va a aparecer ese cuadrito que ustedes están viendo ahí en el proyector. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Nos dice, bueno, ¿en dónde está tu archivo de usuario que quieres utilizar? Ahí lo que yo les recomiendo es que generen pues una carpeta especial para su base de datos, porque si es la que van a usar o probablemente de manera tentativa es la que van a utilizar para su tesis, pues ya vayan teniendo ahí sus modelos, lo que van haciendo y al mismo tiempo van avanzando, ¿no? En cosas que les pueden ser de utilidad o bien pueden no serles de utilidad, pero están testeando una serie a través de distintos métodos. Para ello, bueno, yo la tengo en una memoria USB, es en donde la voy a seleccionar,
y pues veo, ¿no? En dónde está, la traigo en documentos, y en escenario, no, ni la traigo ahí. Entonces me voy a regresar, me voy a documentos nuevamente, seminario de investigación. Y fíjense, ahí no me aparece nada. ¿Por qué? Porque el fichero que está predeterminado es un fichero GDT, que es el de Gretel. Pues ahí hay que buscarle. Si ustedes le dan en los botoncitos pequeñitos que están a un lado, les van a aparecer todos los ficheros que tienen. Hay ficheros CSV, ASCII, Genumeric y hay más, ¿no? O sea, están los de Excel, los de eViews. Entonces, fíjense que inclusive aquí podemos importar ficheros desde Excel, desde Stata, eViews, SPSS, en formato CSV, que es como el más universal porque es inclusive muchas veces con el que cargamos en R, en Python. Entonces, pues nada más vean la extensión que tiene su documento. El mío es un Excel y ahí los tengo, ¿no? El que voy a abrir es el de plantilla de pronóstico ingenuo, medias móviles y medias móviles ponderadas, y le doy a abrir, porque es en donde traía lo que vimos la vez pasada. A mí me aparece un cuadrito aparte porque me va a borrar esta información que tengo aquí. Entonces le voy a decir que sí, que abra el nuevo archivo. Y fíjense, dentro de eso, ahora me dice, bueno, ¿en dónde está la base que tú quieres trabajar? Está en la pestaña de pronóstico ingenuo, media móvil ponderada o base Gretel. Yo la nombré como base Gretel para que no me jalara toda la información que hicimos la vez pasada, ¿no? Ya todos los pronósticos, simplemente aquí en base Gretel está la base así, pura, tal cual. Le damos a aceptar y aquí sí les hace un llamadito así como de atención, porque le dice, bueno, los datos que has importado han sido interpretados como sin fecha, o sea, de sección cruzada. ¿Deseas dar los datos una interpretación de series temporales o de panel? Y eso porque es importante, porque si yo estoy manejando series de tiempo, necesito agregarle el tiempo. En este caso la fecha, le voy a decir que sí. Me dice, bueno, ¿de qué es? Pero digo, es una serie temporal. Entonces vean que es muy, muy sencillo usar esto, o sea, no es tanta ciencia. Le voy a decir que es de serie temporal. Y me parece que en mi caso era mensual, ¿verdad? Si se acuerdan más que yo. Entonces era mensual, ahí nada más ustedes ubiquenle de qué es. Y fíjense que a diferencia, este software, porque también está, a mi parecer, mejor. Porque a diferencia de otros softwares, por ejemplo en eViews te aparece series semanales de 5 días y nada más, creo, o de 7 días. Pero aquí te dice, bueno, tu frecuencia de datos es de 5 días, de 6 días o de 7 días, ¿no? Y eso también te lo da un poquito más exacto. U otro, inclusive puedes decirle, no, pues es otro, porque yo lo que tengo no son datos diarios, sino son datos probablemente semanales. Entonces hay que asignarle qué tipo de datos son. Bueno, eran datos mensuales y lo vamos a dar adelante. ¿En dónde comenzamos? Bueno, yo lo voy a poner aquí que comenzamos en el 2023. 2023. Y el número que está después de los dos puntos va a ser el mes. En el caso de que ustedes le den trimestre, seguramente les va a aparecer lo mismo y nada más hay que señalarle a partir de qué trimestre están trabajando, si es del 1, 2, 3 o 4, ¿ok? Para que su base se las cargue de manera adecuada. Vamos a dar adelante. Ahí está, y me dice, bueno, entonces tu estructura va del 2023, del mes 1 al 2023, mes 12, le digo sí. Y ya, se cargó mi base. ¿Todos vamos hasta ahí? Ajá. Pero me la mandas hasta 2035. Pero, ¿cuántos datos tienes? 91. Pero entonces no podría ser. O sea, sí está bien el software. Porque si es cuarto trimestre del 2022 y tiene 51 datos, está trabajando sobre... Ajá. Debe empezar antes, supongo. Ajá. Ha de empezar en el 2000 probablemente. 2010. A ver, ajustala.
Bueno, entonces una vez que estamos aquí, ¿ya están todos hasta ese paso? ¿Importaron bien su base? ¿Tuvieron algún problema? No. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para este caso, vamos a retomar lo de medias móviles. El pronóstico ingenuo aquí no nos los va a dar, porque vemos que el pronóstico ingenuo pues es muy absurdo hasta cierto punto, ¿no? Pero sí nos da medias móviles. Entonces, noten ustedes, ya una vez que tenemos una base precargada, pues vamos a tener un archivo. Les voy diciendo más o menos de qué viene este primer apartado. Estos son los comandos básicos que ustedes encuentran en cualquier paquetería de Microsoft, ¿no? Guardar, exportar, enviar, etcétera. Y también aquí hay algo muy importante. Paquetes de funciones. ¿A qué se va a referir este paquete de funciones? Aquí vamos a precargar la paquetería que vayamos necesitando y que no esté previamente en Gretel. Porque hay muchos comandos, hay muchas paqueterías que en ocasiones ustedes no las usan, entonces no tiene sentido que estén ahí las librerías. Pero cuando las usan, bueno, ¿de dónde las vamos a cargar? Pues precisamente de estos paquetes de funciones. Y aquí nos van a aparecer distintas opciones. ¿En dónde está guardada esa paquetería? Como nosotros no las tenemos, lo que vamos a pedirle es que el servidor no las dé. Entonces, ahorita solamente les estoy enlistando lo que hay que hacer, todavía no la vamos a cargar, las vamos a cargar más adelante que las vamos a ocupar. Y también nos dice recursos desde el administrador, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Modelos, por ejemplo, barra estructural, podemos hacer regresiones, etcétera, ¿no? Ok, después en herramientas también nos va a decir qué es lo que quieres hacer. Bueno, quiero una tabla estadística, quiero buscar valores de probabilidad, gráficos de distribuciones, dibujar curvas. Fíjense, aquí está la consola de Gretel, que es lo que les mencionaba. Si ustedes fueran programando, lo tendríamos que hacer desde acá. Nos va a dar los datos y les va a dar aquí toda la información sobre sus datos, ¿no? Definir sus variables, seleccionar las variables desde una lista. Si ustedes quieren añadir observaciones o bien editar valores, lo vamos a hacer desde acá. Si quieren compactarlos, si le quieren cambiar la estructura de datos, bueno, lo hacemos desde datos. En ver nos va a aparecer gráficos y aquí es lo primero que vamos a comenzar a hacer. En este caso lo van a hacer ustedes con su ejemplo. Recuerden que uno de los datos o uno de los pasos más importantes previos al análisis de datos ya como tal es el análisis gráfico, porque el análisis gráfico les va a permitir saber más o menos cómo se está comportando su serie, qué es lo que tiene, qué es lo que le pueden hacer. Y entonces, bueno, pues vamos a tener gráficos de qué tipo. Aquí vamos a tener dos situaciones. El menú para gráficos individuales y el menú para gráficos múltiples. Gráficos múltiples, cuando, bueno, pues cuando tenemos más variables y queremos graficar inclusive distintas variables en un mismo plano, pero en distintos gráficos, ¿no? Como mini gráficos. Y aquí, bueno, pues cuando tenemos un solo gráfico, inclusive si tuviéramos dos variables y queremos hacer un gráfico de dispersión, lo podemos hacer acá. Y bueno, el típico. Además, aquí en ver también nos va a dar las estadísticas principales de nuestra variable. Si es de componentes principales, tabulación cruzada. Nos vamos a ir a gráficos y en gráficos, bueno, pues es una serie de tiempo, no tenemos más, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una serie temporal, a menos que ustedes tengan dos variables, pueden hacer un gráfico de dispersión o un gráfico de caja, también lo podemos hacer con una sola variable. Aquí yo le voy a decir, haz un gráfico de series temporales. Y noten que es un poquito o muy parecido a la plataforma de SPSS, porque en realidad es seleccionar la variable y pasarla al otro espacio, ¿no? Eso es lo que le da mucha facilidad a este software. Y en este caso, ya como está la variable acá previamente señalada, pues le voy a dar aceptar. ¿Qué es lo que me faltaría posiblemente en este apartado? El tiempo, vamos a ver si el tiempo lo jala en automático, ¿ok? Entonces está aquí y le voy a dar aceptar. Me tendría que dar mi gráfico. Y noten que lo jala de manera automática, o sea, no hay que hacerle más, ¿no? Ahí está mi gráfico.
¿Les sale a ustedes? Y además lo grafica como bastante bien, porque te da un eje adecuado, las fechas te las jala de manera correcta. O sea, creo que no tiene tanto problema. ¿A quién no le salió? ¿A todos? ¿Sí, Arely? Perfecto. A ver, ¿sí? Arlet sin H. Emi, bueno, mi no te la escuela, pero ¿cómo vas? Bueno, no puede cargar, no sé, datos, pero se puede utilizar una serie de tiempo de los días. Sí. Sí, la idea con su base es que vayan avanzando, ¿no? Entonces ya, digamos, vamos haciendo los ejercicios y ya no se llevan tanta tarea a casa. En caso contrario, pues hay que volver a replicarlo con sus datos. ¿Ok? Bueno, entonces, en la parte de abajo, ustedes, en donde está el gráfico, ustedes observan que hay 3 líneas. En esas 3 líneas les va a decir qué quieres hacer con este gráfico. ¿Lo quieres pasar a PDF? ¿Lo quieres imprimir? ¿Lo quieres guardar? ¿Lo quieres guardar como imagen, como PDF? ¿Qué quieres hacer o lo quieres editar? ¿No? Si ustedes quisieran editarlo, pues le van a dar editar y aquí les va a salir todo lo que ustedes quieran. Cambiarle tipo de letra, el eje X, como lo quieren, en qué escala lo quieren, el eje Y. Fíjense que en el eje Y, por ejemplo, nos los marcó desde 45 a 85, al menos en mi caso, no empieza en 0. No sé en su caso cómo esté. ¿En su caso comienza en 0 sus datos? No. Bueno, si no comenzar en 0, pues entonces hay que darle un rango, ¿no? Si ustedes quieren que su gráfico vaya desde 0, va a decir, yo quiero que el rango manual mínimo sea 0, porque quiero que la gráfica comience desde el valor 0. Ajá. Entonces, ahí le voy a cambiar. Las líneas, ¿de qué color quiero las líneas? Ese verdecito como que no me gusta, pues entonces le voy a poner un azul, ¿no? Le doy a aceptar, ustedes vayan ahí editando su gráfico. El tipo de línea inclusive, ¿te gusta ese tipo de línea o quieres otro distinto? Bueno, lo voy a dejar con ese, pero probablemente el ancho no lo quiero tan delgado y les digo, pues dame una línea más gruesa. Ahí va a depender de lo que ustedes quieran. Y hay que irlo aplicando. Hay que irlo aplicando. Etiquetas, pues no le quiero añadir nada, aunque si ustedes quisieran añadirle, por ejemplo, un título, pues se lo podrían añadir. ¿Por qué no les recomiendo que le añadan los títulos ahí? Porque acuérdense que en sus tesis el título va arriba de la imagen, no va dentro de la imagen. Entonces, por eso no es tan recomendable, o bien va debajo, pero no puede ir en la imagen y abajo. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya aplicamos según nosotros nuestros cambios, pues le vamos a dar a aceptar. Y no me cambió nada, porque creo que no le apliqué el cambio de color. Pero se supone que tendría ahí que hacer los cambios. A ver. X, Y, era un rango manual que era de 0. Para aplicar. Las líneas, entonces el color que iba a cambiar. No veo que lo cambie, pero se supone que tendría que hacerlo. Órale. ¿A ustedes sí se los cambió? Sí. ¿Sí se los En el eje Y le tienes que poner también el máximo para que se... Gracias. Sería, bueno, le voy a dejar 85, sí, porque si no, no lo va a jalar. ¿A ustedes, sí les hice las modificaciones? Ok. Izquierda, 0 y 85. A ver, vamos a aplicarlo. Ahí está. Perfecto. Gracias, Milton. Y bueno, a ver, nuestras líneas. Aquí seguramente lo que queremos, no, pero líneas, pues tendría que modificarnos. A ver, voy a ver si le ajusto aquí a ventas, porque se supone que es la variable que nos está modificando. Y el ancho. Ahí está. ¿Sale?
Entonces aquí si queremos cambiar, por ejemplo, la línea de nuestro gráfico, yo no lo he hecho, pues hay que seleccionarle cómo se llama esa variable que tú quieres modificar. El grosor se lo modifique a 3 puntos y el color también se lo cambie. ¿Ok? Le damos a aplicar y aceptar. Y ya tenemos nuestro gráfico. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Alguien se atrasó? Arely, ¿cómo vas? Esa bien me sonó convencida, Arely. Es que no me sale para editar la cara. ¿Te salen estos 3 puntos? Sí, pero no está importante. Solo para guardarlo. A ver, pero te sale, por ejemplo, guardar como imagen, imprimir, mostrar PDF, editar. No, ya le hay que mostrar PDF, sigue cuenta y luego cerrar. Entonces, vete a cuenta. Solo puedo cambiar la letra. Bueno, hay que seguir explorando. Ok, ahí está. ¿Sale? Ya la cerré. Yo ya no quiero hacer nada con eso, pero ustedes si la quieren guardar, pues de guardar, ¿no? A su gráfico. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto lo hicimos en ver, añadir. Fíjense, ¿qué queremos? Estadísticas. Si ustedes quieren estadísticas principales de su base, pues nos vamos nuevamente a ver y le decimos, dame los estadísticos principales de mi variable ventas. ¿Qué nos va a sacar en estadísticos principales? La media, la mediana, la desviación estándar. ¿Qué más? Media, mediana, desviación estándar. ¿Qué otra estadística principal tenemos? Bueno, vamos a aceptar. Mostrar todos los estadísticos o los más importantes. Yo le voy a dar mostrar todos los estadísticos para que vean lo que sale. Nada más damos a aceptar. Ahí está. ¿Ok? Más fácil que R no se puede. ¿Cómo vas, Ivana? Bien. Ok. Bueno. Perfecto. ¿Les sale un rango muy grande en sus datos, chicos, a ustedes? ¿Su rango es muy grande? ¿Sí? Ok, ¿no? Bueno, en los que el rango es muy grande, ¿cómo es su varianza? ¿Y cómo es su desviación estándar? A ver, los que tienen un rango muy grande, por ejemplo, tu rango, Alison, ¿de cuánto es? Sí, el rango de tus datos, ¿de cuánto es? El valor del rango de tus datos. Es 5.4336E más 0.06. 5.46E más 0.6. Anotación. 5.46 más, sí es grande, bastante grande. ¿Qué es lo que estás midiendo? Ok, población en números absolutos. Ok. Bueno, ¿tu varianza de cuánto es? Ahí no tenemos varianza, pero tenemos desviación típica. 3.612 más 0.6. Es bastante grande. Entonces, fíjense, ¿por qué les pregunto esto? Porque eso es parte de su análisis que ustedes tienen que hacer cuando trabajen. Si tienen un rango grande, su desviación estándar va a ser grande, porque acuérdense que va asociado a las medidas de posición.
de dispersión, ¿ok? Entonces, las medidas de dispersión que nos dicen qué tan alejados están los datos de nuestra moda, de nuestra mediana, esencialmente. Perdón, de nuestra mediana y de nuestra media, ¿no? Entonces, si tenemos un rango grande, quiere decir que hay mucha dispersión. Y en función de eso, también nuestra desviación estándar va a ser grande, porque nuestra varianza es grande. En el caso de los que tienen una desviación muy pequeña, un rango, ¿de cuánto es el rango, José, que tienes? 0.22. El rango es 0.22. ¿Qué estás midiendo? Todas las personas contratadas en Estados Unidos en la agricultura. Ok, ¿y de cuánto es tu desviación? Mi desviación es de 0.16. Va muy asociada. Pues noten que van muy asociadas. Entonces, cuando ustedes hagan su análisis o cuando ustedes ya trabajen, esos son datos en los que tienen que prestar atención. Son datos muy básicos, pero sí es importante que lo sepan interpretar. ¿Qué me está diciendo una desviación? ¿Qué me está diciendo un rango? Pues bueno, yo sé que están asociadas y por lo tanto hay una dispersión fuerte de datos. Ok. Bueno, vamos a cerrar esto. Si ustedes las quieren guardar, ya saben, hay que guardarlas. Y nos vamos, por ejemplo, a añadir. Si ustedes quisieran, añadir, ¿por qué es importante? Porque si ustedes quieren transformar sus variables, ya cuando hagamos la integración, que recuerden que muchas veces hay que transformarlas, inclusive con los modelos ARIMA, hay que transformar las variables, ¿no? En ocasiones, si no tienen tanta varianza, pues las transformamos en logaritmos si se ajustan, pero si no, hay que generarles inclusive primeras diferencias en los logaritmos, y bueno, aquí están estas opciones en donde vamos a poder transformar. Podemos estandarizar las variables seleccionadas, etc. Entonces, podemos hacer todo esto. Podemos sacar muestras, podemos ahora sí analizar nuestra variable. En la variable como tal vamos a analizar todo lo que nosotros queramos. Y el modelo es ya para generarle, por ejemplo, un modelo ARIMA, un modelo GARCH, un modelo VIDAS, un modelo GARCH, lo que ustedes deseen. Pero aquí lo primero es que en variable me voy a ir a analizar esa media móvil. Para ello, les voy a pedir que ubiquen la función filtrar. ¿Ya están todos en filtrar? ¿Ok? Y en filtrar, ustedes pueden ver que les sale media móvil simple y media móvil exponencial. Lo que vamos a hacer, pues yo lo que quiero es una media móvil simple. ¿Ok? ¿Cuántas observaciones en media metieron para su ejemplo anterior? ¿Quién trabajó con 3 datos, con 4 datos, con 2 datos? ¿Cómo suavizaron cuando lo hicimos con media móvil? Con 3 datos. Con 3 datos. Bueno, pues aquí en el número de observaciones en media son las que van a meter, ¿ok? 3 datos, que creo que yo también hice con 3 datos. Y recuerden que les mencioné que estaba la media móvil centrada y la que no centrada. En este caso, si ustedes lo hubieran hecho para media móvil centrada, pues le van a dar aquí en el botoncito de centrada. Como no lo hicieron con centrada, no le damos nada. Y nos dice también, ¿quiero representar gráficamente la serie original y la suavizada? ¿Sí? Y nos van a salir 2 series nuevas. Y inclusive nos dice, ¿quieres guardar la serie suavizada como MA ventas? ¿Por qué? Porque es media móvil de ventas. Y el componente cíclico. Yo en este caso la que quiero guardar va a ser la suavizada. Y le doy a aceptar. Y cerrar. Voy a abrirlas, ahora lo tengo que hacer de manera manual. Podría hacerlas otra vez, pero las voy a hacer de manera manual. Y le voy a poner que quiero un gráfico. Me salió una línea recta. Ok, vamos a ver. Ahí está. Se supone que les tendría que salir algo parecido.
¿Por qué le salió una línea recta? A ver, en las dos gráficas. ¿A quién no les da una línea recta? Pero o sea, sí presenta el componente regular. A ver, no precisa por. A ver, vamos a ver qué hicieron. Erika, ¿qué será? A ver, muestra, añadir, ver, variable, filtrar, media móvil simple, lo suavice con 3, representar gráficamente. Y la línea que te refiere a la Ah, muestra, añadir, ver. Voy. Ahí hay que tener cuidado, chicos, porque acá sus compañeras lo que platicaron fue el tiempo. Entonces el tiempo pues les da una línea. Okay. Muestra. Pues, ¿cómo traes la laptop sin pilas? Media móvil simple. ¿Claro? A ver, ¿qué tal? Ah, órale. Pero ahí dice por Ya, estaba graficando el tiempo. ¿De qué tú, Arima? Esta no es del agua. Porque del agua. Porque no llegó. Ahora sí, y nada más había 5 minutos. ¿En INEGI o en dónde? Ah, porque andaba en emojis. Bueno, sí, una cosa. Lo que sea que. ¿Eh? No. ¿Listo? Ok. Más bien empieza la columna A, ¿no? O si vas a importar desde la columna B, entonces ve la serie de qué frecuencia es, si es mensual, anual. Ok, entonces empieza a importar en la columna B, fila 17, y ya cuando te diga qué estructura tiene, le das serie temporal y le seleccionas que es anual. Bueno, listo. Entonces, esto, chicos, es lo mismo que hicimos en Excel. Lo mismo, ¿no? Es el mismo suavizamiento. Ahí está, sencillo. ¿Ok? ¿Preguntas? Para ver los datos como tabulados se puede usar.
Los datos numéricos. Ahora, para ver los datos, perfecto. Voy a cerrarla, ustedes si la quieren guardar lo hacen. La cerramos. Y para ver los datos numéricos, voy a seleccionar las dos porque yo quiero abrir la original y la suavizada. Y con el clic derecho le voy a dar mostrar los valores. Y ahí están mis valores, tanto de la original como de la suavizada. Ahí contrástenlos con su Excel, cómo les salieron, si son parecidos o son muy dispares. A ver. ¿Sí son parecidos a la base que traían la vez pasada? ¿Sí? Ok. José, No, salen diferentes. muy distintos. Sí. ¿Le diste la media móvil simple o la...? En la simple. Ah, pero es que ya vi y lo suavicé con 4 en lugar de 3. A ver. Ajá, entonces a ver ahorita. Guardarse la serie suavizada como. Aceptar. A ver, esto lo voy a borrar. Mostrar los valores. 0.81. No, sí se parecen. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya ahí tienen cómo suavizar los datos a través de Gretel. Ya vieron que es más sencillo, no hay que meter fórmulas, simplemente con un clic lo tienen. ¿Ok? Perfecto. Vámonos a otro método de suavizamiento. Ahorita vamos a regresar a Gretel. Nos vamos a ir a otro método de suavizamiento que se llama... Ahí nos habíamos quedado, ¿no? En los pronósticos. Vámonos al método de descomposición. ¿Ok? El método de descomposición, chicos, es un método que consiste en descomponer nuestra serie. ¿Cuántos componentes tiene la serie? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Cuál es? El estacional. Estacional. El cíclico. Ya no me acuerdo. Ciclo, tendencia, estacionalidad y Ciclo, tendencia, estacionalidad. No era el último, ¿no? El que no se puede ver o algo así. El componente irregular. ¿Ok? Por ejemplo, la serie que vi que traía Eric, a ver, antes de pasar a esta parte, les voy a dar 5 minutos para que su gráfica que tienen o la que acaban de hacer, la lleven a Word y expliquen cuáles son los componentes que ustedes le notan a esa serie, a esa gráfica. Por ejemplo, la que tiene Eric tiene un componente irregular muy interesante. ¿Por qué un componente irregular? Porque sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es como una serie de un activo financiero. ¿De qué es su serie? De la producción de automóviles. De la producción de automóviles, pero tiene un componente irregular que se ve interesante. Se ve como una curva y después vuelve a bajar. Bueno, me repito rápido, no sé, igual y mal. Entonces, lo que ustedes van a hacer es observar si su serie tiene tendencia. Si tiene estacionalidad, la estacionalidad recuerden que es un mismo comportamiento que se presenta a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el PIB siempre baja en enero, en el primer trimestre y sube en el último trimestre. Y el componente cíclico, el cíclico es el que es más difícil verlo, a menos que sea del PIB, sí se puede ver como que hay un ciclo, ¿no? De estancamiento y el PIB vuelve a crecer y así, ¿ok? Entonces, por lo menos tendencia, estacionalidad y componente irregular. 5 minutitos, corre el tiempo. Tendencia, estacionalidad y
Ciclo y componente irregular. ¿Sale? Ay, ustedes estornudan así bien bonito. Y un suavecito, yo no puedo, en serio, hasta me da pena mis estornudos, pero, ay, no es horrible, horrible, horrible. Pero como dicen que es mortal aguantarse un estornudo, entonces no me lo aguanto. Con la pena, pero no. Pero sí, da envidia a las chicas que estornudan las muy propias. Hablamos de la gráfica que solo tiene nuestro valor, o ya con Con su valor suavizado. O sea, el suavizamiento, la idea es como que esos picos que tú tenías se acorten un poco. Sí, realmente no detecto como la tendencia, o sea, es que sí va negativa, pero no se ve muy marcado. Bueno, pues puede nada más que se observa una ligera tendencia, Sí. pero no es concluyente, ¿no? Esa tendencia. Ajá. Bueno, Sí. qué bueno que lo que siempre ahorita voy a hacer esos comentarios. Subset. ¿Ya? ¿Quedó?
¿Listo? Ok. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este método de descomposición? Precisamente vamos a descomponer nuestra serie en esos 4 componentes que ustedes acaban de ver. Componente estacional, tendencia, cíclico y componente irregular. Hay 2 métodos de hacerlo. El método, hay uno en Excel que es con fórmulas y bueno, es todo un rollo. Ese nos da los 4 componentes. Sin embargo, el componente que más se utiliza es el componente tendencial, el componente cíclico y el estacional. Entonces, este método de descomposición lo vamos a hacer de 2 formas. Uno en Excel y otro lo vamos a hacer a través de un método que se llama Hall-Presto y el Hall-Winters, ¿ok? El Hall-Winters, voy a regresar un poquito a esta lámina. A ver, acá está. Fíjense, aquí en el método, estos son pronósticos más sofisticados, pero también sencillos. El exponencial simple y tenemos el exponencial doble. ¿En qué van a consistir estos métodos exponenciales? ¿Y cuántos datos necesitamos? Por lo menos de 5 a 10 observaciones para establecer un peso. ¿Por qué un peso? Porque vamos a utilizar valores, ¿se acuerdan como en la ponderada que le dábamos 0.5, 0.3, 0.2? Bueno, vamos a usar también pesos, pero aquí lo vamos a usar en una variable que se llama lambda. Entonces en lambda le vamos a asignar el peso de suavizamiento, ¿ok? Ahora, en el método exponencial simple los datos deben ser estáticos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con estáticos. Y el plazo de pronóstico es corto plazo. Para el exponencial doble vamos a tener de 5 a 10 observaciones para establecer los 2 pesos. Entonces fíjense, en el exponencial simple solamente necesitamos una lambda. En el exponencial doble necesitamos 2. Vamos a suponer una lambda y una sigma, ¿no? Entonces ahí necesitamos 2 pesos. ¿Y qué tiene que tener nuestra serie de tiempo? Bueno, aquí la serie, cuando ustedes la grafican, tendría que tener tendencia, pero no estacionalidad. Es decir, vamos a poder aplicar un exponencial doble si mi serie yo veo que gráficamente tiene tendencia, pero no es estacional. Si fuera estacional, no me sirve el exponencial doble, ¿ok? Y nos es útil para un corto y mediano plazo. En el exponencial de Winters, o el de Hall-Winters, vamos a tener de 10 a 20, perdón, un mínimo de 4 a 5 observaciones por temporada. Entonces, igual necesitamos por lo menos unos 3 años, si fuera una serie trimestral, con 4 observaciones, para que pueda generar el método. ¿Y cuál es la característica de este Hall? Que tiene que tener nuestra serie tendencia y estacionalidad. Entonces, si la serie presenta tendencia, vamos a suponer el PIB. El PIB generalmente, o las ventas de una empresa. Las ventas de una empresa generalmente van creciendo. Pero además, también tienen patrones estacionales. Vamos a imaginarnos Walmart. Walmart seguramente vende mucho más en época de diciembre que en enero, ¿no? Entonces, va a tener una tendencia porque sus ventas van aumentando, pero además tienen un patrón estacional en diciembre. Y ahí vamos a meter un Hall-Winters y el pronóstico es de corto a mediano plazo. Vamos a tener modelos de regresión de tendencias, que es de 10 a 20 observaciones para estacionalidad, un mínimo de 5 por estación. Y la descomposición de series de tiempo. Aquí, para aplicar esa descomposición de series de tiempo, ¿qué tenemos que ver? Si ustedes recuerdan sus clases de
No sé si vieron ciclos económicos, pero en ciclos económicos teníamos que un ciclo es como una montaña rusa, ¿no? En una montaña rusa vamos a tener crestas, que es cuando están en la cima de la montaña, y valles cuando están pues en lo más profundo de la montaña. Entonces, para aplicar la descomposición de series de tiempo, nuestra serie tendría que tener 2 crestas y 2 valles. ¿Ok? Y aquí pues vamos, ¿cómo va a ser el patrón de datos? Tendríamos que tener un patrón cíclico y estacional. Y de manera visual tendremos que ver los puntos de inflexión. En el caso de la serie que trae Eric, probablemente tiene crestas, porque veo que es una serie como que sube y después baja. Pero si él tuviera una serie todavía más extensa, quizás se podría ver mejor ese comportamiento repetido de manera cíclica. Entonces, ahí él sí podría aplicar una descomposición de series de tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿hay preguntas con esto? ¿No? Ok. Entonces, una vez que nosotros sabemos cómo se están comportando nuestros datos, más o menos la forma que tienen, pues vamos a empezar con el método de descomposición. Aquí realmente no hay bases teóricas así fuertes que le den un soporte. Sin embargo, se hace para pronóstico porque es útil. Y es útil precisamente cuando los parámetros que describen nuestra serie de tiempo pues no cambian a través del tiempo. ¿En qué va a consistir? El patrón de una serie de tiempo se puede distinguir de la aleatoriedad por medio de suavizamiento. El suavizamiento es lo que ustedes ya hicieron, chicos. Si ustedes veían sus gráficas aleatorias, vamos a imaginarnos que la gráfica aleatoria pues era como ese electrocardiograma que a veces podemos ver, ¿no? Es decir, esto es un componente aleatorio. Pero el componente de suavizamiento, ¿cuándo se lo da? Pues cuando esos picos, subidas y bajadas, disminuyen y entonces nuestra serie se hace más suave. Aquí lo que vamos a tener precisamente es esto, que cuando descomponemos, a través del suavizamiento, a través de suavizar los datos, precisamente buscamos reducir estas subidas y bajadas. Reducirla o bien eliminarla. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos esto, así en este comportamiento, hacer nuestro pronóstico se vuelve más difícil. Es más complicado pronosticar el patrón de la serie. Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir? Pues en identificar el comportamiento a través de los componentes de la serie, tendencia, ciclo y estacionalidad. Vamos a tener nuestros datos, vamos a identificar un patrón más un error. Aquí acuérdense que al final, si ustedes recuerdan un poquito las clases de econometría, teníamos la línea de mejor ajuste. Y en la línea de mejor ajuste teníamos que nuestras observaciones venían por acá, ¿no? Entonces, ¿el patrón cuál es? El patrón va a ser la línea, esta línea que está suavizando, más el error. ¿Cuál va a ser el error? La distancia que va a haber del patrón a la observación real. Este va a ser nuestro error, casi como en econometría. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Que matemáticamente vamos a tener a nuestra serie que va a estar en función de la tendencia, la estacionalidad, el ciclo y nuestro componente irregular. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿cuántos métodos vamos a tener de descomposición? Vamos a aplicar dos: el método multiplicativo y el método aditivo. Ahí hay que tener atención cuándo usar uno y cuándo usar otro. Por ejemplo, la descomposición aditiva la vamos a usar cuando las fluctuaciones estacionales no varían con el nivel de los datos. Es decir, hay una variación estacional constante, como lo observan ustedes en la gráfica. En la gráfica va creciendo los datos, va creciendo el comportamiento de la serie 5, tiene una tendencia. La tendencia la podemos ver aquí, ¿no? Pero la magnitud de las fluctuaciones es muy constante, casi siempre va creciendo lo mismo.
Es decir, no tenemos una subida así, que baje y después esto que crezca más, que baje y esto más. No, sino lo vamos viendo de manera muy suave, un comportamiento constante. ¿Ok? Entonces, si tenemos este comportamiento más o menos en nuestros datos, vamos a usar una descomposición aditiva, porque es bastante suave, no hay que hacerle muchos ajustes. Y la serie, una de las características es precisamente que va a presentar la tendencia creciente y la dirección de los cambios va a ser relativamente la misma a lo largo del tiempo. Ahí vamos a meter una aditiva. Eso es lo primero que hay que tener claro. Por eso es muy importante el análisis gráfico, visual, de ir viendo cómo es mi serie. Ahora, en la clásica aditiva, que es en esta precisamente, ¿qué es lo que vamos a meter? Vamos a descomponer la serie y vamos a hacer una estimación de tendencia ciclo. ¿Y cómo se hace esa estimación de tendencia ciclo? Si la hiciéramos en Excel, como se hacía clásicamente, es primero meter, por ejemplo, un promedio móvil centrado, ¿no? En mi caso, como yo tengo una serie de 12 datos, pues va a ser para 12 datos, lo que es trimestral va a ser para 4 datos y lo van a ir centrando. Pero lo vamos a hacer de una manera más sencilla, no usando esto, pero les comento más o menos cómo se hace. Después vamos a hacer, una vez que generamos ese promedio móvil centrado, vamos a eliminar la tendencia. Para eliminar la tendencia tenemos que restar el componente tendencia ciclo de los datos originales. Y entonces nos va a quedar nuestro componente regular y nuestro componente estacional. Entonces vamos a sacar la tendencia a los datos originales y vamos a dejar únicamente el componente estacional y el componente irregular. Posteriormente hay que generar un índice estacional. Una vez que sacamos el componente tendencia ciclo, pues vamos a generar el componente estacional y vamos a asumir que ese componente va a ser constante año con año. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir obteniendo del conjunto de los datos que se repiten en ese mismo periodo. Entonces, por ejemplo, para sacar el componente, el índice estacional, vamos a tomar todos los eneros de mi serie de tiempo, o todos los primeros trimestres de mi serie de tiempo, todos los febreros, todos los marzos. Entonces, para el mes de enero voy a tener un valor que va a ser constante a lo largo de toda la serie. Para el mes de febrero otro valor que va a ser constante a lo largo de toda la serie. ¿Ok? Se van a estar repitiendo. Eso lo vamos a construir. Y el componente irregular, pues al final, ¿cómo lo voy a obtener? Pues el componente irregular va a ser el valor observado menos el ciclo más la tendencia. Ese va a ser mi componente irregular. Ahorita que lo hagamos va a quedar esto más sencillo. Esa es la aditiva. Ahora, si nos fuéramos a la multiplicativa, fíjense, los pasos casi son los mismos. Pero ¿cuándo vamos a aplicar una descomposición multiplicativa, chicos? Cuando las fluctuaciones estacionales varían con el nivel de los datos. Noten ustedes cómo está esta gráfica. Yo sé que se alcanza a ver un poquito, pero más o menos la idea es esta. Yo les estaba dibujando aquí. Aquí los datos comienzan muy bajo, con un punto muy cerca del origen. Y a medida que van creciendo es como si fuera una exponencial. Esto va aumentando más y va aumentando más. Entonces, aquí no crecen de manera constante, sino aquí crecen más o menos de forma exponencial. Cuando ustedes tienen un comportamiento de esta manera en sus datos, aplicamos una descomposición multiplicativa. Y entonces en la multiplicativa, pues vamos a tener que el valor de los datos va a ser igual a la tendencia por el ciclo, por la estacionalidad, por el ciclo y por el componente irregular. En la otra estamos sumando y aquí estamos multiplicando, porque es de manera más intensa estas fluctuaciones. ¿Listo? ¿Muy bien? Igual pues sí. Hacia abajo. También puede ser negativo. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando esto pasa? Cuando tenemos
tenemos un comportamiento así, y esto aplica para series de tiempo más, para análisis inclusive de cointegración. Cuando ustedes tienen un problema así, ¿qué problemas de estadística descriptiva se les presentan? Y va asociado a la primera pregunta que les hice respecto a sus datos. Si yo tengo datos así, empiezo en un valor muy bajo y termino en un valor muy alto, ¿qué va a pasar? ¿Qué me están diciendo esos datos? ¿La media cómo va a ser? Muy alto. No, irregular. A ver, ¿qué más? No, pues se va a alterar muy fácil, ¿no? Por los valores que están hasta arriba y los valores tan pequeños. Ok. A ver, ¿qué opinas? ¿En qué pensabas? Exacto. Esto va asociado a la varianza, chicos. Fíjense, aquí, cuando yo tengo un comportamiento así, mi media va a estar por aquí. ¿Sí? Entonces aquí hay un rango de datos. Sí, por supuesto, hay un rango, pero es un rango pequeño. Caso contrario a esto, porque en este caso yo voy a tener una varianza respecto a los datos mucho más amplia. ¿Y qué pasa si yo tengo una varianza más grande? Voy a tener problemas de qué series de tiempo. Eso tuvieron que ver con Javier o con Ricardo. Ruido blanco. ¿De qué? Ruido blanco, ¿no? No, el ruido blanco tendría que ser así. Estación. De que sus series no son estacionarias. Porque cuando tenemos esto, quiere decir que hay una fluctuación muy fuerte en la variable. Por lo tanto, hay que transformarla para hacerla estacionaria. Y cuando tenemos un problema de varianza, a veces no es suficiente con transformar a primeras diferencias. A veces la primera diferencia se corrige. Pero lo importante cuando tienes un problema de varianza, y ahí anótenlo, es transformar la serie a logaritmos. Y el logaritmos no va a cambiar el comportamiento de la serie. Inclusive si ustedes trasladan a logaritmos, les va a dar la misma forma. Pero estos valores grandes los hacemos pequeños. Y los pequeños los aumentamos un poquito. Entonces, una vez que transformamos a logaritmos, posteriormente estos logaritmos los podemos transformar a primeras diferencias y esta variación tan fuerte se reduce. Y logramos hacer que nuestra serie sea estacionaria. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Para lo de las diferencias solo se podía aplicar hasta la segunda. De hecho, ya segundas diferencias ya no es óptimo. Matemáticamente, a ver, eso igual es importante, chicos. La pregunta que hace José, ¿hasta cuántas diferencias podemos aplicar? Primeras diferencias son válidas económicamente y estadísticamente porque tienen interpretación económica, ¿no? En lugar de decir, bueno, la población trabajadora aumentó en 50 millones de personas, la decimos aumentó en 4%. En una tasa, lo llevamos a una tasa. Pero cuando lo transformamos a segundas diferencias, fíjense, si de por sí transformar a logaritmos, y esos logaritmos sacarle segundas diferencias, después cómo reviertes, perdón, las primeras diferencias, cómo sacas el antilogaritmo de la primera diferencia. O sea, ya es un tema. Sin embargo, todavía es válido, porque dices, bueno, ok, tiene explicación económica. ¿Cuándo pierde validez económica? No estadística. Estadística y matemática nos podemos hacer terceras diferencias, todo lo que ustedes quieran. Pero económica ya no tiene sentido, porque es como decirle, saqué una diferencia a una diferencia. Entonces, pues la tasa de crecimiento del PIB de la tasa de crecimiento fue del 2%. ¿Eso qué significa? O sea, todavía en segundas diferencias te dicen ok, pero ahora interpretámoslo económicamente. Pierde validez económica.
Estadísticas no. Estadísticas se puede hacer y tanto se hace, tanto se puede que se haga, pero sí pierde validez económica. Ya no tiene sentido. Entonces, entre menos torturen sus series es mejor. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un problema de este tipo? A veces es mejor fraccionar la serie y decir, mira, puedes hacer el análisis de manera por décadas, ¿no? O te la voy a hacer o vamos a dividirla en dos, porque está presentando muchas series que alteran. Y si quieres que te la estudie toda, la voy a estudiar, pero eso ya pierde sentido económico. Entonces siempre tenganlo claro. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok, entonces, en esta, lo que vamos a encontrar, pues es esta, igual, les comentaba, los pasos son a grandes rasgos lo mismo. Hay que generar una tendencia ciclo, extraemos esa tendencia, nos va a quedar el componente irregular estacional. Posteriormente vamos a generar un índice estacional y vamos a obtener el componente irregular hasta el final. ¿Ok? Bueno, pero nosotros lo que vamos a hacer es a través de todo este suavizamiento, nos vamos a ir, bueno, primero vamos a la descomposición y luego a esta suavización exponencial. ¿Ok? Antes de empezar, 10 minutos para que vayan por un café, vayan al baño, lo que ustedes quieran, porque después vamos a comenzar a trabajar en Excel para que no se distraigan. ¿Ok?